Buenas tardes. Pasan ya las 7:30, pero estábamos dejando unos minutos de cortesía porque muchos han llamado que están en atasco. Creo que hay un partido importante, ¿no? Sí, me voy a quitar. Perdonad que estamos dando unos minutines de cortesía y así aprovecho para dar las gracias a Sonsoles, que es la culpable de que esté yo aquí, pedirle disculpas porque realmente ella me había encargado una conferencia de estar 3 años en la Biblioteca Nacional como mínimo. Y yo le dije, mira, Sonsoles, no me da la vida. Y digo, tengo preparada esta que es muy bonita, que también tiene como protagonistas a un inglés y a una española, y yo creo que está muy bien traído. Lo que Sonsoles me había encargado era nada más y nada menos que en una horita, ¿no?, que es lo que tenemos, menos incluso, me pusiera a explicar las conexiones entre la indumentaria española y la indumentaria inglesa en tiempos de Felipe II e Isabel I de Inglaterra. ¡Toma ya! No, o María Tudor eran hermanastras, la fea y la guapa. Bueno, pobrecita mía, sí, María Tudor, pobrecita mía, sí, casi era tan fea que ni se vestía, Sonsoles. Y entonces pues le dije, Sonsoles, esto es un tema maravilloso, pero es para prepararlo a conciencia y yo no, es que no me da la vida. Entre maestros, el COVID, que por lo visto lo he pasado en enero y no me he enterado, el taller, un programita que estoy intentando levantar para Telemadrid, que algunos que he visto por aquí ya os daré el coñazo con perdón de la palabra. Y entonces digo, bueno, pues doy esta que está muy bien y espero que os guste. Seguro que sí. ¿Empezamos ya? Pues lo que yo a tus órdenes. Mira, todavía quedan asientos, pero yo creo que vamos a dar comienzo, ¿eh? Sí. Pues muy bien. Voy a empezar saludando, vamos a dar comienzo, como presidenta ejecutiva de la Fundación Hispano-Británica. Doy la bienvenida a nuestro célebre conferenciante, Lorenzo Capriles, y a todos los que participáis en esta actividad organizada por la Fundación Hispano-Británica. Algunos desde lugares remotos, gracias a la retransmisión online en directo que está teniendo lugar por videoconferencia Zoom. Y otros muchos lo hacéis de forma presencial, reunidos aquí en este auditorio. Amigos de la Fundación, muchos de los cuales habéis venido acompañados. Contamos también con la presencia de representantes de instituciones amigas y organizaciones colaboradoras de nuestra Fundación. Uria Menéndez, Embajada Británica, Hispania Nostra, Fundación Cudeca, Ayuntamiento de Guadilla del Monte, y también nos acompañáis alumnos de distintas escuelas de moda de Madrid, de la Universidad de Antonio de Nebrija, de IADE, todos muy bienvenidos. Puesto que algunos de vosotros no conocéis la Fundación Hispano-Británica, permitidme que os haga una pequeña presentación. FHB es una fundación cultural, es una fundación privada y es una fundación española. Con 40 años de historia, somos la fundación en España que promueve el intercambio cultural entre España y el Reino Unido. A lo largo de estas 4 décadas, la Fundación Hispano-Británica ha sido anfitriona de numerosas personalidades españolas y británicas de la esfera de las ciencias, las artes, la música, la arquitectura y de las familias reales. Y su historia estará siempre vinculada a la visita histórica a España y a la fundación de Su Majestad la Reina Isabel II de Inglaterra y el Duque de Edimburgo en 1988. El fin de la fundación es facilitar a la sociedad civil la oportunidad de contribuir al entendimiento e intercambio cultural entre España y el Reino Unido y fomentar las relaciones entre españoles y británicos a través de actos académicos, culturales y sociales. Vamos a ver ahora nuestro vídeo institucional. Esperamos que la proyección de este vídeo ayude a esta presentación. Van a proyectarlo, es un vídeo que dura 4 minutos.
España. Yo me di cuenta de que hay en Londres una ciudad de España que no tiene intereses sociales, pero se ve que en España no había nada de ese tipo. Y entonces hablé con el embajador británico aquí, el embajador de España en Londres, y los dos me dijeron que buena idea, apoyamos, pero tiene que tener un fondo cultural para ayudar a las dos sociedades, a la gente, la sociedad civil, relacionarse en temas culturales y no solo sociales. Hace 25 años que pertenezco a la Fundación Hispanoamericana. Precisamente actividades que son culturales, académicas, sociales, al más alto nivel para unir a los ingleses, tanto residentes en España como a los españoles que han estado residiendo mucho tiempo en Inglaterra y vienen aquí, pues que puedan hacer también un conglomerado hispano-británico. Y además, con la suerte que tuvimos de tener el patrocinio real de la Infanta de Madrid, que es de Soria. En el colegio en nombre de Ignacio Echeverría damos una beca todos los años ahora para un estudiante que es bueno y que tiene ansiedad social de ayudar a los desfavorecidos. Estoy muy contenta porque la Fundación Hispano-Británica me va a permitir estudiar durante 2 años en el King's College de Madrid y pues eso me va a permitir conocer las dos culturas, la española y la británica, más a fondo y disfrutar de los A-levels. Yo nací en el Reino Unido y crecí en el Reino Unido y tuve la oportunidad de conocer el mundo hispano y me parece que es tan bonito haber vivido en dos culturas, por muy distintas que sean. Yo pienso que en la humanidad hay mucho más que nos une al ser humano que nos separa. La frase lapidaria de Michael Robinson: en la humanidad hay mucho más que nos une a los seres humanos de lo que nos separa. No sé qué frase. No, pero... Para quien deseara recibir más información acerca de la Fundación, tenemos una hoja disponible en esa mesita que está aquí en este lateral, donde se puede dejar por escrito el correo electrónico y así podremos contactar con la persona que esté interesada. Por último, en nombre de la Fundación, traslado nuestro agradecimiento a los 3 pilares fundamentales que nos han permitido organizar esta actividad. Gracias a nuestro conferenciante estrella, Lorenzo Caprile, por colaborar tan generosamente con la Fundación, ofreciéndonos la conferencia que va a tener lugar a continuación, especialmente sabiendo, como sabemos, lo repleta que está tu agenda. Muchísimas gracias. Nada, hombre. Gracias. Gracias a nuestro colaborador, Uría Menéndez, por cedernos el uso de este magnífico auditorio y por toda la ayuda prestada para poder llevar a cabo esta conferencia. Muchas gracias. Y gracias a Sonsoles Díaz de Rivera, nuestra querida vicepresidenta ejecutiva,
que lleva ya unas cuantas décadas al frente de la organización de las actividades culturales. Y las que le quedan, y las que le quedan. Las que le quedan. Gracias a Sonsoles tenemos hoy el privilegio de contar con Lorenzo Caprile. Por eso yo voy a ceder la palabra a Sonsoles para que sea ella, que nadie mejor que ella, para presentar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por todos, a todos los que estáis aquí. Gracias a Uri y Menéndez por este magnífico local. Y supongo que os gustaría saber cómo conocí yo a Lorenzo. Pues yo era muy amiga de Anita y Carmen Martínez, que tenían, ahora ya se han muerto, pero tenían una finquita en el lugar. Y la casa de al lado, pues la familia de Lorenzo también la tenía. Y un día Anita me dijo, pues un chico joven, fíjate, hace tiempo de esto, encantador, que hace moda, y a ti que te interesa tanto, que se llama Lorenzo Caprile, y así me enteré yo de Lorenzo Caprile. Y así empezó la cosa, pero cuando de verdad lo conocí, fue un buen día que estaba yo en una tienda y de repente me suena el móvil, lo cojo y pregunto, y digo, ¿quién es? Y me dicen, soy Fabiola de Bélgica. Y digo, ¿perdón? Sí, soy Fabiola de Bélgica, soy Fabiola. ¿Y tú eres Sonsoles Jansol? Sí, pues sí. Bueno, pues te quiero decir que te voy a regalar el traje de novia. Y lo que quiero es que el traje de novia, que te lo va a llevar una sobrina, te lo va a dar a ti personalmente, o sea, que no mandes chofer, ni guiado, ni cosas. Digo, no, señora, muy bien, pues sí, nada. Pero el traje de novia, según tú te acordarás, está todo bordeado de bisón. Pues yo he quitado el bisón y me he hecho una chaqueta. Eso no se puede contar, Sonsoles. No, sí, se puede. No, y lo que había puesto, y el sustituto. Pero lo que me dijo es que tiene un bisón que es acrílico, pero si se lo vas a poner, lo que les quiero es que lo haga Felisa Irigoyen, que era la jefa del taller de Valenciaga, que es la que hizo el traje, porque el traje de Fabiola se hizo un bisón. O sea que tú verás lo que haces. Pues muy bien, señora, pues nada, se haga tal cual. Pero yo pensé, bueno, llega el traje y que me hago con el traje. Y de repente, pues unos días después, efectivamente me llama la sobrina y me dice, oye, traigo un traje de la tía Fabiola, ¿qué hago con él? Y digo, bueno, ¿qué tamaño tiene la cosa? Pues era una caja que cabía en mi coche. Y digo, ¿y ahora qué hago yo? Porque el traje lo tengo que montar para que lo vea Felisa. Llamo además a Givenchy, le digo, Fabiola me ha mandado el traje, y ahora mismo cojo un avión. Y digo, ¿qué me hago yo? Y llamo a Lorenzo. Tengo el traje de novia de Fabiola y no sé qué hacerme con él. Y viene Givenchy en un avión y Felisa por el otro lado. Y además conseguí que él, el presidente de la peluquería española, regalase el visor. Y me dijo, encantado, no te preocupes nada, yo te dejo dos probadores y te monto el traje. Cuando me tengo montado, te aviso y que vengan. Y bueno, encantado, efectivamente. Y ya me llegó así, y bueno, me dice, ya está el traje, y el traje estaba. Decimos, si se vino de París, el pollo vino por otro lado, el peletero vino por otro lado, y cuando llegamos al taller, ahí estaba el traje en todo su esplendor, con dos probadores que le había quitado. Y, hombre, todo su esplendor, no, que estaba bueno, eso tan feo. Bueno, estaba. Ahí se hizo todo eso y hicimos así, que un caballero se vino con todos los perfumes para todo. Me preguntó primero, ¿qué personajes tiene Caprile en su sitio de trabajo? Y pues, no sé, pregunté tantas mujeres y tantos hombres. Y vino con un perfume así para cada mujer, para cada. Y así es como nos hicimos ya, a partir de ahí comprendés que este favorazo, pues desde entonces le estoy dando la vara para distintas cosas. Porque la vara se la doy yo, pero que él pues, no me pide nada, pobre, encantado, de aquí. O sea que gracias.
A ti, Sonsoles. He disfrutado muchísimo y sigo pensando en disfrutar de la pista. Hombre, por supuesto que sí. Sigo pensando, de verdad. De eso no tengo duda. Bueno, pues buenas noches a todos. Viendo el vídeo de presentación, mira, si os gusta esta, para el año que viene sí que puedo preparar una más modesta, ahí sí que tengo documentación más a mano, sobre una anécdota que pasa muy desapercibida en la historia de los dos países, que es la visita que hizo el príncipe de Gales al Madrid del siglo de oro a principios del siglo XVII, porque hubo una intención de casar a una hija de Felipe III, la hermana pequeña de Felipe IV, con el entonces príncipe de Gales, el famoso Carlos I, al que luego le cortaron la cabeza, que tanto hablamos de la Revolución Francesa, pero los primeros fueron los ingleses. Y es una visita que está muy documentada, ahí me va a ser más fácil preparar esa conferencia, y hay muchísimo relacionado con la moda, porque él vino vestido a la inglesa, pero para todas las, que se pasó de fiesta en fiesta, corridas de toros, fiestas de cañas, efímeros en el retiro, en fin, se lo pasó, con perdón la expresión, que te cagas. Y claro, aquí tenía que vestirse a la española, porque el protocolo español era muy rígido. Y se conservan muchas de las cuentas, de los inventarios y sobre todo de las cantidades fabulosas, astronómicas, que se gastó él y su séquito en vestirse a la española. Sobre todo hay un detalle muy bonito que, claro, todos los nobles, pues la casa de Alba, los Medinaceli, los Osuna, en fin, rivalizaban en presentes y en regalos para el que a lo mejor iba a ser el cuñado del futuro, no del rey, porque ya era rey Felipe IV. Y uno de los obsequios principales, que luego empecé a investigar, y es una industria desgraciadamente desaparecida, pero que era importantísima, eran los guantes de cuero español perfumados con ámbar. Era uno de los regalos más exquisitos y más de lujo de aquella época. Y por lo visto, pues no sé si le regalaron con 1.700 pares de guantes, que yo no creo que como luego le decapitaron, yo creo que no tuvo ni tiempo ni de estrenar. Así que si esta conferencia os gusta, me comprometo a no darte Platón, Sonsoles, y esa sí que la puedo preparar porque es menos ambiciosa que la que me pedía Sonsoles. Estamos hablando de lo que estuvo aquí de febrero a septiembre, unos cuantos meses. Luego no se casó luego con Enriqueta de Francia, que también era otra princesa católica, para gran escándalo, en fin, pero con doña María no se casó. Por lo visto a ella sí que le gustaba a él, y en las cartas que ella estaba así ilusionada, pero que lo de convertirse al protestantismo, vamos, al anglicismo, que no era muy religiosa y no, que luego ha vuelto a religioso, acabó luego en las descalzas, pobre mujer, pero en fin. El origen de la moda firmada. Estoy haciendo algo mal con la máquina. Para que pasen las diapositivas. A ver. Para adelante y para atrás, ¿vale? Estos dos. A ver, porque yo en esto soy como de Barrio Sésamo. A ver. Si quieres. Y este es para atrás. Antes de comenzar, aclarar que el término moda, tal y como lo conocemos hoy en día, es un término muy reciente. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando arranca mi conferencia. Antes había estilos de cada país, cada ciudad, los cambios eran muy lentos. Algunas historias de la moda, un poquito, o de la indumentaria, porque a mí me cuesta decir historia de la moda, me gusta más el término indumentaria. Pues empiezan ya a hablar de Luis XIV, del famoso Comité Colbert, pero en fin, el concepto de moda, tal y como lo conocemos hoy, repito, además con las primeras revistas, con esas ilustraciones maravillosas, todo eso ya surge en el siglo XVIII, que es cuando surge lo que hoy entendemos como sociedad de consumo, que eso lo veremos más adelante.
Y la moda, el concepto de moda, siempre, hasta ahora que está empezando todo a cambiar para mal, siempre ha estado relacionado con el poder, con la idea del poder. Esa es una de las características principales de la moda, de su ADN. En este siglo XXI, ese matiz se está perdiendo y por eso nuestra industria está viviendo una de sus peores crisis, yo creo que la más importante desde que se inventó, porque está perdiendo su característica principal, que es el poder, es marcar la diferencia. Yo soy más que tú, yo tengo más dinero que tú, yo soy de una clase más elevada que la tuya. Esa es la característica principal de la moda. Si desaparece eso... Y la otra característica principal de la moda, pero secundariamente, porque ahí ha habido siempre sus excepciones, es la capacidad que tenía la moda de diferenciar yo soy un hombre y yo soy una mujer, que eso en este mundo del siglo XXI está puesto completamente en discusión. Con lo cual, las dos características principales de la moda como concepto en el siglo XXI están absolutamente puestas en discusión y en crisis, como en tantos otros sectores, no somos los únicos. Pero esto quiero que os quede bien claro antes de comenzar la conferencia. La moda firmada, como concepto de moda firmada, la moda etiquetada, la moda como objeto artístico, como digno de ser firmado por alguien, es un fenómeno muy reciente. Desgraciadamente o afortunadamente, no conocemos los autores de los ropajes que visten la mayoría de los retratos en escultura o en pintura que hay en todos los museos del mundo. Yo, con algunos compañeros que Sonsoles conoce muy bien, cuando se ponen así un poquito filosóficos, que si la moda es arte y se les llena la boca con la moda es arte, que si es arte, digo, hombre, si fuera tan importante y una disciplina tan fundamental para el ser humano, se conocerían los nombres de todos estos creadores como conocemos los nombres de arquitectos, de escultores, de pintores, de literatos. Desgraciadamente no es así. No se conocen los nombres que estaban detrás de esos ropajes. Si te pones a investigar, que era lo que quería que hiciera Sonsoles, pues vas al archivo de Palacio y hay un congreso que hubo hace unos 12 años que organizó José Luis Colomer, que todos conoceréis, Amalia Descalzo, sobre la influencia del vestir español. Le publicaron ahí una serie de no inventarios de listas con todos los sastres de la corte de Felipe VI, en fin, pues rebuscando mucho, pues el bordador, el tal, pues sí, pero vamos, que no son nombres que nos vienen a la cabeza como nos puede venir un Tiziano o un Shakespeare o un Lope de Vega o un Brunelleschi, porque no se le daba importancia, eran artesanos, como no se conocen. Fijaros, se conocen más los nombres de los cocineros, por ejemplo, o los nombres de aquellos cortesanos que preparaban las fiestas efímeras, que muchas veces eran también los cocineros, mucho antes de los que se ocupaban de las prendas de vestir. Y a veces se conocen los nombres de los bordadores, que sí era considerado un arte, o de los tejedores, que era un gremio poderosísimo. Pero de los que realmente hacían las prendas de vestir tenemos muy poco conocimiento. Empiezo la conferencia con este ejemplo magnífico porque muchos de esos grandes artistas que trabajaban a sueldo, que eran auténticos mercenarios en los grandes mecenas de la época, pues en sus ratos libres o como parte de sus actividades consistía en, hoy utilizaríamos el verbo diseñar, que a mí me parece horroroso, pues eso, en diseñar, en inventar, en crear pues los disfraces, los uniformes, el aparato escenográfico de las fiestas de esas grandes dinastías y de esas grandes familias. Ahí tenéis un retrato de Ludovico il Moro, duque de Milán en el 400 y pico, que como sabéis fue uno de los grandes mecenas de Leonardo da Vinci, y ahí pues, un dibujo, un bosquejo de una faltriquera, realmente en los apuntes
Esta es una bolsa, un algo para conservar la pólvora de las primeras armas de fuego, y es un dibujo que se conserva en uno de los 2 códices que hay en la Biblioteca Nacional de Madrid. Lo he seleccionado porque cualquiera un poquito que esté al loro de la industria de la moda, pues me decís que lo veo en un catálogo de Gucci o de Prada o de Dolce & Gabbana hoy y me lo creo, porque como diseño es maravilloso. Pero esto es una anécdota. Y eso es algo, entre las miles de creaciones de Leonardo, pues hay bocetos de uniformes y bocetos de vestidos y bocetos de disfraces y bocetos de una faltriquera para la pólvora. Pero en general no se conocen los nombres, repito, de las personas, de los artesanos que estaban detrás de todos esos vestidos maravillosos que vemos en el museo. Se conocen los nombres de algunos sastres. Y aquí sí que me pongo muy patriota porque en ese periodo, que era el que, repito otra vez, el que quería que me ocupara Sonsoles, ese gran periodo del Imperio Español, que arranca con Carlos V y termina más o menos con Felipe III, los sastres españoles eran los más cotizados en las cortes de Europa. O sea, tener en tu corte un sastre español era como si ahora, yo qué sé, pues tienes a Messi en tu equipo de fútbol. Más o menos era eso. Y tan es así que los primeros libros de patrones conocidos en Europa se conservan de nuevo en la Biblioteca Nacional. He hecho mano de la chuleta porque los intento memorizar. Ay, creo que está por ahí Lidia, que se echa a reír. Creo que el más antiguo es el Juan de Alzaga, el libro de Geometría y Traca, el de la Rochaburgen, el Albaiceta, y me falta, perdonad que coja la chuleta, son 4. Y el sí, lo he dicho, el Juan de Alzaga, el de la Rochaburgen, Francisco de la Rochaburgen, el Martín de Andújar y el Juan de Albaiceta. Y veis el primero, el de Juan de Alzaga. Eran un poco como los Burda de la época. Son esquemas muy simples y sobre todo lo que es muy curioso, ahora que está tan de moda la sostenibilidad y el derroche cero, la manera en que encajaban las piezas para derrochar la mínima cantidad de tela. Ahora vestirnos vamos al índice de turno y no le damos importancia. Fabricar la tela como material era algo carísimo. Y además los telares de aquella época eran muy estrechos. Ahora estamos acostumbrados a las telas, lo normal es 1,40 y a veces tenemos algunas referencias que nos las dan en 2 metros o incluso en 3. Esto es mágico. Hasta hace poquísimo, y Sonsoles se acordará, las telas eran al ancho de 90. Una tela de doble ancho era algo excepcional. En ese sentido es que antes de la tela estaba el hilo con el que se hilaban esas telas, que no nos cuesta entender esos conceptos porque es algo que es tan cotidiano que no entendemos todo el trabajo que hay detrás. En ese sentido os recomiendo un libro que acaba de salir, publicado por la editorial Siruela, que trata sobre todo este aspecto sobre ni siquiera las telas, sobre el hilo, sobre hilar, el oficio de hilar, que se llama El tejido de la civilización. Si os interesa un poco estos temas, es un libro deslumbrante y ahí empezaremos a entender lo que significaba la ropa hasta prácticamente antes de ayer. Eran objetos valiosísimos, no solo por el traje en sí, sino por los materiales por los que estaban construidos. El de la izquierda lo habréis reconocido, es un retrato magnífico de Moroni, está en la National Gallery, y fijaros, esta obsesión mía por los nombres, ni siquiera de ese hombre bellísimo conocemos el nombre. El título del cuadro es Il Sarto, el sastre, no se sabe quién es. Y por supuesto es un hombre. Estos gremios... Y ahí, el que quiera irse al Archivo Municipal de Madrid, hay anécdotas divertidas por lo tristes que son. Ha sido un gremio, y lo sigue siendo la industria de la moda, absolutamente machista. Las mujeres se destinaban
como sigue sucediendo en muchos talleres hoy en día, para cortar, para coser. No podían cortar, no podían utilizar las tijeras. Estaba completamente prohibido. De hecho, muchas hijas aquí en Madrid cambiaron mucho las leyes, sobre todo a partir de la entrada de los Borbones en el siglo XVIII. Muchas hijas de sastres, para heredar la sastrería que les correspondía por familia, se veían obligadas a casarse con uno de los oficiales para que la sastrería estuviera a nombre de su marido, aunque la maestra sastra fuera ella, pero tenía que hacer de tapadillo. Las tijeras, y ahí, si leéis historias de tal, un poco junguianas y un poco freudianas, pues lo asocian con el símbolo fálico de la tijera, no sé qué, las tijeras estaban prohibidas para la mujer. He dado un salto casi de 2 siglos. He hecho esta pequeña introducción y con este personaje que todos habréis reconocido inmediatamente es cuando, en mi humilde opinión, empieza el concepto de moda tal y como lo conocemos hoy. Lo habréis reconocido perfectamente. El de la derecha es uno de los muchísimos, no recuerdo si son 10 o 12, no, ahí sí que me falla la memoria, que le hizo su pintora de cabecera y gran amiga, Madame Elisabeth Viguet-Le Bourgogne, que os animo a que leáis cualquiera de las biografías porque tuvo una vida absolutamente fascinante. Y aquí está vestida completamente a la francesa, en el apogeo del momento rococó. Justo en ese momento, no recuerdo bien si estaba en sus últimos años como Delfina o en sus primeros años como reina, pero en el apogeo de su popularidad y de su belleza. Y lo que más nos llama la atención es ese peinado ahuecado con todos esos adornos, esas plumas, esos lazos, que se denominaba puff, por el relleno que tenían que poner debajo para crear todas esas estructuras. Precisamente la persona que comercializaba con todos esos elementos, con cintas, con plumas, con lazos, con adornos, sería, ahora lo vamos a ver, la, digamos, primerísima modista, primerísima creadora de modas, primerísima diseñadora de modas de la historia. Y es una mujer. Una mujer que llega a la corte de la mano del otro gran protagonista de aquella época, que era el peluquero Leonard. Es curioso cómo hay nombres que se asocian a oficios, porque aquí en Madrid hubo un magnífico peluquero que se llamaba Leonardo, y en el siglo XX, que yo tuve el privilegio de conocer, porque peinó a una de las hijas del infante Don Carlos, también se llamaba Leonard de París. O sea, es curioso cómo determinados nombres, en fin, eso son cosas mías esotéricas. Este Leonard debía ser un personaje espectacular y era un poco el pequeño dictador dentro de esa corte y el que exageró, ahí hay una caricatura por supuesto, toda esta moda del puff, haciendo que este personaje del que vamos a hablar ahora fuera alguien absolutamente indispensable, porque luego esos peinados había que adornarlos y entre los dos crearon peinados absolutamente extravagantes que además, pues si se había ganado una guerra en Estados Unidos, pues se llamaba la batalla de no sé qué y estaba el barco hundido, cañoneado. Si se habían muerto el perrito del gran enemigo que era el Federico de Prusia, pues con un perrito muerto, con el Federico de Prusia, pues por eso pasó la Revolución Francesa, claro, también me hubiera revolucionado. Y Leonard tenía como ayudante a un chaval jovencísimo que se llamaba Luis Hipólito, del que luego hablaremos. En moda nada pasa por casualidad. Esas carreras meteóricas que de repente, ¡ay, ha surgido un genio! Tal, no sé qué. No, ha surgido un genio, no. Lleva 40 años o 30 años dando el callo en algún sitio. Esta es la gran protagonista de la que os hablaba, Rose Bertin. Rose Bertin era una hija de esa incipiente burguesía
del norte de Francia. Es curioso porque viene de la misma región en la que luego, un siglo después, nacería Coco Chanel. Con lo cual también debe haber sitios donde, no sé, la genética o el clima o algo, pues crean genios de determinados sectores. Y llegó a París dispuesta a comerse el mundo y empezó a trapichear, no sé cómo conoció a Leonard, con todos esos elementos, veis la ilustración de la derecha, que adornaban los tocados, que no los sombreros, de las damas de la aristocracia. Ese oficio se llamaba marchand, disculpad mi francés, que es muy malísimo, marchand de modes, o sea, mercachifle, trapicheaba con modas, con todo ese tipo de pasamanerías. Ella tenía este gran muestrario, tenía sus proveedores, y iba pues de palacio en palacio, de merienda en merienda, hasta que dijo, pero ¿por qué tengo que estar yo dando vueltas, viendo todas estas pesadas en sus casas, perdiendo el tiempo, haciendo antesala, si aquí la que realmente mando soy yo? Y entonces se le ocurrió abrir algo tan normal para nosotros hoy como es una tienda. Dios mío. Empieza la sociedad de consumo, empieza el shopping, empieza el ir de tiendas con las amigas. Estoy una tarde aburrida en casa, mi marido es un tal y me da el ataque bulímico y me gasto un montón de dinero de mi marido en la tienda de Madame Rosebertin, que le van en la cuenta a él, que es un cabrón. Y abrió esta tienda en el Faubourg Saint-Honoré, como no, que se llamaba El Gran Mogol. Es una ilustración de la enciclopedia francesa que se publicó por aquellos años. No sé si era exactamente así, pero nos da una idea de esas primerísimas tiendas que empezaron a abrirse en París y en cascada en todas las grandes capitales. Quiero que hagáis un esfuerzo para comprender el cambio tan brutal que significó para las costumbres sociales y para la economía el hecho de abrir una tienda. O sea, pensad que eso antes no existía. En primer lugar, porque el pueblo, que era el 99,9% de la población, es que no tenía ni dinero ni para sobrevivir. Y las grandes familias eran los proveedores los que venían a visitarlos a sus palacios en caso de que necesitaran algo, porque tenían por debajo un montón de ujieres, secretarios, criados que se encargaban de esas pequeñas menudencias. ¡Ay, se me ha roto la cofia! Al día siguiente había una cofia nueva. Es que no... Repito, hay que hacer un esfuerzo para entender lo que significó. Hay un cuadro maravilloso de Watteau, no recordará el título, en el que un grupo de nobles o de gente de la altísima burguesía de París está visitando un anticuario, una galería de arte. No sé si lo tenéis en mente, es uno de los cuadros más famosos de Watteau. Todo eso se relaciona con esto. O sea, el hecho de ir a una tienda a comprar un cuadro o a comprar un mueble viejo es algo que surge aquí en el siglo XVIII y da origen a esta bendita sociedad de consumo. El origen del Primark está aquí. Cuatro ejemplos bellísimos, algunos del Kyoto Costume, del Museo del Traje, del Victorian Albert, que eso por hacer un poco la pelota a la fundación que me acoge. Inglaterra ha sido pionera en colecciones de moda e indumentaria. Si viajáis a Londres, en el Victorian Albert, es la sección del Costume Institute del Victorian Albert, es uno de los más completos y espectaculares del mundo, y va siempre por delante en cuanto a exposiciones se refiere. Siempre hay alguna entre manos. Creo que la que hay ahora es sobre elegancia masculina, que es la gran olvidada, pero no me hagáis mucho caso. Siempre hay alguna exposición de moda o de ropa en el Victoria que merece la pena ver. Os pongo primero estos ejemplos porque, digamos, este es el ambiente en el que vivía María Antonieta. Estos grandes trajes con estos famosos
corpiños con el cartón de pecho, el tontillo o panier, que eran estos armazones de mimbre que se colocaban en las caderas para crear este volumen. Ahí hay muchas teorías, que si viene del guardainfante español, no sé, yo creo que no, pero bueno, no, ahí nos podemos tirar 3 meses y no viene al caso. Y los dos pequeñitos de abajo, digamos, son la versión sport, la versión campestre, realizados en un tejido también revolucionario para la época, que era la batista de algodón, las famosas indianas, porque venían de la India. Toda esa explosión de algodón en el siglo XVIII no sucede por casualidad, sucede porque hay una compañía de las Indias Orientales, tanto en Inglaterra como en Holanda, que están metiendo algodón, 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 algodón. Esa tradición del algodón pasa a Estados Unidos y cuando empiezan a chocar entre sí, ¡pum!, ¿qué sucede? Pobrecitos los negros no. Los negros no. La guerra de la secesión de Estados Unidos, la causante fue el monopolio del algodón. Que no nos manipulen como... Bueno, ya nos manipulan mucho. La manipulación ya existía en aquel entonces. Con lo cual, os vuelvo a decir, en moda siempre hay motivos políticos, económicos y sobre todo de poder. Toda esta perorata es para que veáis el ambiente en cuanto a moda, en cuanto a ropa que vivía María Antonieta. Y de repente, junto con Rose Bertin y su amiga Miguel Lebrun, que formaban ahí un trío diabólico, se inventan esto. El famoso traje chemise, que no era otra cosa que una adaptación del vestido, también de batista de algodón ligerísimo, que vestían las criollas de la Dominica francesa. Quedaros con el término criollo, porque ahora vamos a ver a otra criolla famosísima dentro de poco. Cuando se expuso este retrato oficial por primera vez fue un auténtico escándalo. O sea, es como si doña Leticia apareciera en pelotas en un retrato oficial. Porque realmente esas chemis era lo que se ponían, vamos, era una de las primerísimas capas de la ropa interior antes de empezar a ponerse todos esos armatostes. Y María Antonieta, que en ese sentido hoy sería, pues no sé, pues una Martha Stewart o una Anna Wintour, tenía antenas, tenía esa visión para predecir los gustos e ir por delante, olfateó todo el siglo XVIII con las lecturas de Rousseau, los jardines a la inglesa, toda esa vuelta al campo, a la vida natural. Pues ahora, el ejemplo más horroroso, pues una Greta Thunberg de la época, un poco más mona, pero para que me entendáis, jugando al ecologismo. Si habéis visitado el Petit Trianon, ella se hizo construir una granja para jugar a los pastores. Creo que la conocéis, con varias familias, y ordeñaban, eso sí, pero en unas jarras de porcelana de Sèvres ideales, y las vacas estaban todas peinadas, llevaban unos lazos monísimos, pero ella pues jugaba a las pastoras y era volver a la naturaleza. Pues en toda esa corriente se mete este traje chemise, que fue la bomba, fue el bombazo. Ahora pensamos, uy, Madonna sale en sujetadora a dar un concierto, Dolce & Gabbana desfila con ropa interior. Pues ojo, pues ya se lo inventó María Antonieta hace 200 años y tampoco os estáis inventando nada nuevo. A partir de este traje chemise da origen a toda la moda que conocemos como imperio, que la fomentó esa gran criolla fascinante que fue, como todos sabéis, Josefina Bonaparte. Que aquí la tenéis. Lo que lleva a Josefina es una adaptación, una derivación, una evolución del traje chemise, que a su vez era una evolución de lo que Josefina llevaba en la Martinica cuando era pequeña. Aquí ya está pasado por el tamiz de la antigüedad griega, de las excavaciones romanas en Pompeya y en Herculano,
que se habían descubierto por aquellos años, la campaña de Egipto, donde Napoleón arrasó y se trajo un montón de antigüedades, y esa ambición de Napoleón por recrear los fastos de los emperadores romanos. Pero el origen de esta moda imperio, que todos tenemos en mente, de esos vestidos muy ligeros, en batista de algodón, que por cierto en París se morían de frío, la tuberculosis del romanticismo empieza por estos vestidos. Toda esta, digamos, tendencia, como llamaríamos ahora, arranca aquí, con el traje chemise, que llega también a España. Ahora a ver si alguien me da una alegría. ¿Cuál es el retrato más famoso en España con un traje chemise? Lo tenéis facilísimo. ¿Quién? No, anterior. Ahora es vestida ya un pantaloncito. Estáis muy cerquita. No, María Luisa no lleva un traje chemise en la vida. Era demasiado fea. La duquesa de Alba, la duquesa roja. El cuadro que está en Liria es este vestido con un fajín rojo. Punto. Es el mismo. De hecho, que mira, se me estaba olvidando, hay cuentas de Rose Bertin en el Archivo General de Palacio. O sea, Rose Bertin fue tal su fama y su poderío, que por supuesto ahí las señoras en eso seguís iguales, empiezan a escribirse, a cotillear, las viajantes. Pues María Antonieta va ideal, pues ¿quién la viste? Pues tal, pues yo lo quiero, pues tú. Hay cuentas astronómicas de Rose Bertin, de María Luisa de Parma, precisamente. Y me supongo que también doña Cayetana algún capricho se consentiría. Esos archivos, que yo sepa, no se han conservado. Pero desde luego de María Luisa sí hay cuentas, para ella y para las infantitas. Digamos, la apoteosis de Josefina como icono de la moda fue, como lo habréis reconocido en la imagen de la izquierda, fue su coronación como emperatriz, cuando Napoleón se autocoronó, le quitó, en fin, todas esas anécdotas que os las conocéis mejor que yo. El director artístico de toda esa superproducción hollywoodiense fue uno de los grandes pintores de esa época, que fue David. Pero David, para todo lo que fueron uniformes, mantos, vestimentas, en fin, el figurinista de esa gran obra de teatro fue uno de sus discípulos, que adivinad quién era, porque os he hablado antes de él. Hipólito. Hipólito, el que le pasaba las horquillas a Leonard cuando era un muchachito. Fue escalando, trepando, porque debía ser un hombre con un gran carisma. Se conservan pocos retratos de él, pero debía ser también guapísimo. Yo creo que le daba un poco a la carne y al pescado. Y se fue haciendo su hueco en la corte. No tenía talento como pintor, pero sí un gran gusto y una gran habilidad social, y le quitó poco a poco el puesto a Rose Bertin. Rose Bertin, después de la Revolución Francesa, emigró a Londres, abrió allí un pequeño establecimiento, no tuvo éxito. Cuando se calmaron las cosas, volvió a París. Josefina, bueno, pues coqueteó un poco con ella, pero la misma Rose se dio cuenta de que su momento había pasado y ya se retiró. Había además hecho muchísimo dinero y creo que se compró una propiedad pues por la Provenza y tal. En fin, tonta no era, yo hubiera hecho lo mismo. Y ya le cedió, digamos, el puesto a Louis Hippolyte Leroy. ¿Veis? Ahí tenéis una de sus facturas, se ve perfectamente. Merchant des Modes de Su Majestad la Emperatriz. Aquí me falla la memoria, me vais a disculpar. Es un aspecto del Hotel Particulier, donde estaba su, digamos, atelier, su casa de costura, y esa es una imagen de uno de los gabinetes en el Palacio de la Malmaison, el palacio en el que se retiró Josefina. Pero bueno, suponemos que un poco los salones de Luis Hipólito
más o menos serían así. Con un vestido que perteneció a Josefina, que es el estilo imperio en todo su esplendor. Ahí, hablando de la coronación, sí se conservan algunas correspondencias y, en fin, pues cosas de marujeo, que al final es lo que nos gusta, que como en todo gran acontecimiento, la lucha entre las cuñadas, la famosa Paulina y luego, pero había otra peor que Paulina, ahora no me acuerdo el nombre, que esa que era mala, la que se casó con el general, que a ver quién tenía el manto más largo. Entonces estaban ahí luchando y cuántas abejas había que bordar, que si la Paulina era más pequeña, entonces yo tenía más abejas, entonces yo me pongo un moscardón y Josefina de por medio. Y ahí la más prudente fue la que nunca fue reina de España, pero que nunca llegó a Madrid, que fue Julia Bonaparte, la mujer de José. A ella también le tocó pasar el amargo cáliz de vestirse para eso, pero dijo que las abejas que sobraran y los abejorros que sobraran, que a ella le daban lo mismo, que no quiso tener líos. Unos ejemplos maravillosos de la moda imperio, con la cintura alta, que por lo visto, eso no lo tengo yo cotejado, pero se non è vero me trovato. Por lo visto era para disimular un defecto de proporción de la emperatriz Josefina, que puede ser, ¿eh? Entonces se subió el talle, que eso es un truco de oficio. Sonsoles me mira, me hace así con la cabeza para que parezcan las piernas más altas. Yo aquí no me llaméis racista ni tal, pero estoy elucubrando, ¿eh? Como Josefina tenía sangre negra, disculpadme la palabra, pues es cierto que podría tener pues las piernas un poco, y entonces ella quería estilizarse. Es una elucubración mía, ¿eh? Pero, repito, se non è vero que me trovato. ¿Qué vemos en estos maniquís? Que por eso también pongo siempre esta diapositiva. Algo completamente nuevo en la historia de cómo se vestían las mujeres. ¿Veis algún elemento que os llame la atención? Muy bien. El bolso, que sería de Gucci, sin Louis Vuitton, sin Loewe, sin el bolso. El bolso aparece aquí. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que salir de casa para comprar, para ir de shopping, para ir de tiendas con las amigas. Y entonces necesitan un bolso para poner sus moneditas, sus cositas. Que al principio los bolsos, por eso tienen ese nombre, que de eso hay una colección preciosa en el Museo del Traje, realmente eran bolsillos, tenían la forma de los bolsillos, con una abertura aquí como un bolsillo, porque eran el mismo patrón, lo único que en vez de integrarse en la prenda, se hacía suelta con una cintita para dárselo aquí en la cintura. Vuelvo a hacer el link para que veáis lo que supuso una cosa tan tonta como que a una señora llamada Rosbertin se le ocurriera abrir una tienda. Pues aquí ya el estruendo final, qué pena que no tengamos banda sonora, llegamos a el gran protagonista de nuestra conferencia, que es Charles Frederick Worth, inglés, inglesísimo. Es curioso, también las casualidades de la historia, que dos de los grandes protagonistas de la historia de la moda parisina y de la historia de la moda mundial hayan triunfado en París, pero sean más ingleses que la reina de Inglaterra. En el siglo XIX, Charles Frederick Worth, y en el siglo XX, ¿quién ha sido el gran inglés que ha revolucionado la moda en estos años? No. ¿El príncipe Charles ha revolucionado la moda? Excuse me. ¿Quién ha dicho Galeano? Muy bien, John Galeano. Gibraltar, pero vamos. Él coqueteaba mucho con sus raíces españolas y tal y cual, porque eso es muy snob y muy petardo, pero vamos, más inglés que Isabel. Charles Frederick Worth emigra muy joven a París
y empieza, ahí adelantadísimo a su tiempo, empieza en esto del trapo no como cortador, no como sastre, no como oficial, no como bordador, no como tejedor. Empieza de la mejor manera que se puede empezar en esta industria, como vendedor. Nuestra industria se trata de vender, de convenceros que me tenéis que comprar algo a mí que no necesitáis para nada. ¿Es así o no es así? Él consiguió un empleo en uno de los primerísimos grandes almacenes que hubo en París, que esa es otra conferencia maravillosa, que ahí, si os interesa, eso hay una novela, creo que es de Zola, que han hecho una serie de televisión que se llama El espejo de las damas o El tocador de las damas. No, pero en castellano no la han traducido así. Es el tocador o el espejo, algo así, que es la historia de unos grandes almacenes en París. Es un libro maravilloso, maravilloso. Aquí no teníamos grandes almacenes, aquí teníamos las tiendas de Pérez de Galdós, aquí llegamos siempre un poquito con retraso. Y él, por supuesto, un vendedor magnífico, ayudado por su compañera de mostrador, que luego sería su esposa, que es Maggie, y descubrió que si empezaba con las telas y las pasamanerías y los encajes, ayudado por Marie, a presentar sus ideas sobre ella, lo que hacemos nosotros en el probador todos los días. Pues mira, te voy a poner esto, te hago así un escote y te monto, y mira esta puntilla, qué mona te queda aquí. Pues vendía el triple de su compañero de mostrador. Y en un momento dado se le ocurrió, si yo estoy vendiendo mucho más y ya tengo además una serie de señoras que son fieles, si a estas creaciones o a estas cosas encima las empiezo a firmar con mi nombre, algo que vale 10 puede valer 100.000. Y lo hizo. Y se inventó la alta costura y la moda firmada. No hay más que eso. A partir de ahí empieza él a construir, por eso digo que empieza en la industria, en mi opinión, hoy en el siglo XXI. Sonsoles me está mirando, me diciendo, en el siglo XXI, de la mejor manera que se puede empezar en esta industria, como vendedor, porque se da cuenta de que todo al final es relato, el storytelling, lo que está tan de moda ahora, es puro marketing. Fue un auténtico genio del marketing y empieza a fomentar la idea del creador de moda como alguien fuera de la realidad. De hecho, se empieza a vestir inspirándose en los grandes artistas del barroco. Ahí hay una clarísima referencia a Rembrandt, con sus boinas, con las pellizas, a tener un tenor de vida un poquito extravagante, a dar grandes fiestas, a tener, que en eso, guardando las distancias, el maestro Balenciaga seguiría sus pasos, a tener una vida personal misteriosa. Era muy difícil acceder a él, muy difícil. Para llegar a ser clienta de la casa Ward tenías que presentar nada más y nada menos que 3 credenciales, peor que entrar en Puerta de Hierro. Tenías que ir de la mano de 3 señoras, y no 3 señoras de la calle, 3 de estas con 7.000 apellidos encadenados. O sea, empezó a fomentar toda esa leyenda, todo ese relato que ha llegado hasta nuestros días. A los que nos hacemos moda, la mayoría de las veces cuando me conocen me dicen, ay, Lorenzo, pero si es que eres muy normal. Y digo, pues claro, ¿cómo voy a ser? Pues normal. Toda esa leyenda del creador de moda empieza con él, que repito, fue al margen de un auténtico creador, por supuesto, no le voy a quitar su mérito, pero fue un auténtico genio del marketing, cuando el concepto de marketing ni siquiera existía. Esta es una de las primitivas facturas de
cuando él empezó a trabajar todavía bajo las órdenes, bajo el paraguas de Gaguelin, de esos grandes almacenes, de esa gran tienda en la que trabajaba junto con su esposa Maggie. Una imagen ya de la casa Worth, esta es de principios del siglo XX, pero cambió muy poco a lo largo de los años, que abrió, en la que se convertiría luego, y Sonsoles la conoce fenomenal, una de las grandes calles de la moda de París, que es, perdonadme el francés, la U de la P, ¿no? De la Paix, no sé cómo se pronuncia. Una imagen del interior de la casa Worth, pero ya a principios del siglo XX. 3 ejemplos magníficos, estos sí que son de Charles Frederick Worth, del estilo Worth, con faldas muy ampulosas. Él debutó cuando la crinolina, esa silueta típica de mediados del XIX, estaba en su completo apogeo. Y sobre todo, los 2 ejemplos, el amarillo y el violeta, él trabajó, como luego haría Christian Dior, apoyado por su socio, por Boussac, trabajó muy estrechamente con los sederos de Lyon. Y aquí volvemos otra vez a la política y a la economía. Ahí, gracias a su gran relación con la familia imperial, que es, ahora veremos por qué, ahí sí que hubo una maniobra política para, desde París, fomentar toda esta profusión, exceso en tejidos, en adornos, en pasamanerías, para vender metros y metros y metros y metros de tela. Y experimentar con nuevos adelantos químicos, como son los primeros tintes sintéticos. Por eso esos colores tan especiales, que esa es otra conferencia que no la tengo que dar ya, tiene que dar Lucina al Museo del Traje, sobre los tintes, que es un mundo fascinante. Hasta ese momento es ese color morado, que creo que recibió el nombre de una batalla muy famosa de aquella época por el color de la sangre licuada de los soldados, una cosa muy tenebrosa, que es el famoso color magenta, y ese color amarillo tan pollito, eran imposibles, eran inexistentes. Todo eso se consigue gracias a los nuevos adelantos en la industria química. 3 ejemplos de la segunda etapa de la casa Worth, cuando la heredan sus hijos, Jean-Gaston y Jean-Philippe. Estos ya son de principios finales del 19 y principios del 20, pero veis la profusión de brocados, las sobrefaldas, bordados sobre damasco. Esta es una técnica muy típica de la casa Worth, que es el entolar, el incrustar encajes siguiendo el dibujo del estampado o del el damasco o del brocado del tejido. Es una pena que no la imagen sea de tan mala calidad, pero es un trabajo absolutamente de chinos. A mí me ha tocado hacer algún borde de novia, alguna cola de novia así, y es horroroso. Porque es como, si alguien aquí sabe algo de bordado, recuerda mucho a la técnica del picado, que es una técnica castellana muy antigua, que pones 2 telas, tienes que recortar, picar la de arriba y luego vaciar para que se vea lo de abajo. Es un infierno. ¿Quién es esta mujer tan así, tan chispeante, que va a ser fundamental en la segunda parte de la historia? No, Coco Chanel todavía no había nacido, pobrecilla. Esta mujer que vemos aquí, las mentideros de París de la época la definieron como la chimpancé más estilosa de todo París. Es la princesa Pauline von Metternich. Era la esposa del embajador del Imperio Austriaco frente a la corte imperial de París. Y era, pues lo que hoy diríamos, pues una influencer. Unas relaciones públicas que, como buena influencer y buenas relaciones públicas, cobraba. Ya sabemos, creo que aquí hay alguna carrera diplomática, que los embajadores mucho triquitrí, pero poco trocotro. Pues a esta le pasaba lo mismo. ¿Por qué se acercó Worth a ella? Porque Pauline von Metternich tenía acceso directo al círculo más íntimo de la siguiente protagonista de nuestra conferencia, que la reconoceréis perfectamente,
la españolísima Eugenia de Montijo, que era la gran líder de la elegancia, de la moda y de los modos a nivel europeo y, por supuesto, mundial. No solo porque era una mujer que debió ser bellísima, una personalidad además arrolladora y, bueno, pues porque le gustaba mucho la ropa. Es que es así. Yo tuve hace años oportunidad de leer, se publicó un epistolario entre las dos hermanas, Eugenia y Paca, que fue duquesa de Alba, y eran como 10 cartas hablando de unos sombreros y unas cintas que Paca le tenía que comprar en la feria de Sevilla y mandárselas a París, y se intercambiaron 20 cartas a decidir una cintita y unos tal, y mándame unas peinas y no sé qué, o sea, parecido a lo de ahora. Y Worth le dijo a Pauline von Metternich, si tú me consigues el contacto de la emperatriz Eugenia, yo te voy a vestir para todas tus actividades y toda tu vida social gratis, que es algo, otra vez, un genio del marketing. Eso ahora es muy normal. Todas estas actrices vienen ahora a los Oscars, por supuesto que no se han gastado ni un duro en vestirse. Esto ahora lo vemos como normal. Pues una vez más, Worth fue pionero también en eso. Y así fue. Hubo un baile en las Tullerías, el enésimo baile en las Tullerías. A Pauline von Metternich la vistió con un traje con unas estrellas, creo recordar, de tul, en fin, debió ser una maravilla. Y Eugenia de Montijo, como hacéis la mayoría de vosotros, pues discretamente se le acercó y le preguntó, pues, ¿quién le había hecho ese vestido tan bonito? Y ella le dijo, pues un nuevo couturier o un nuevo modista que se está empezando, que se llama Charles Frederick Worth. Y ahí empezó ya la carrera ascendente de Worth, con esa cosa que es ahora muy normal, pero que en ese momento a nadie se le había ocurrido. Y a partir de Eugenia de Montijo ya empiezan a caer una tras otra todas las casas reales. La habéis reconocido perfectamente, la emperatriz Isabel, sí, el famoso traje de las estrellas, que es el retrato de Winterhalter, no se sabe si es de Worth, yo supongo que sí, por el estilo y por los materiales y por los volúmenes. Este de la derecha, ese por supuesto se sabe que es de Worth, fue el traje con el que se coronó como reina de Hungría, que si conocéis un poco su biografía, sabéis lo que significó para ella esa coronación. Y es un traje, además, en el que también se conserva el epistolario, estuvieron escribiéndose, ella dando ideas, que quería que tuviera una reminiscencia de los trajes magiares, con materiales de allí, pero sin ser excesivamente húngaro, en fin, hubo un trabajo en equipo bastante importante. Por supuesto, la Isabelona, que se conservan en el archivo de Palacio, cuentas astronómicas de Worth, pero sobre todo en una novela deliciosa de Pérez Galdós, que es la de Bringas, que no sé si la habéis leído. La de Bringas es una de las protocientas damas que había, un poco vampiras, en ese Palacio Real, que vivían arriba, en las guardillas, y que esta señora se dedicaba a trapichear con la ropa usada de la reina Isabel II. Es una novela divertidísima. Y el nombre de Worth, yo no te digo que salga en cada página, pero prácticamente. ¿Por qué este interés de Worth, y aquí otra vez el genio del marketing, en vestir a todas las casas reales de Europa? Y aquí me falta, y pido disculpas, porque no me... Mira, me lo podía haber metido, pero se me está ocurriendo ahora. Me falta una inglesa, vamos, también líder de la moda de aquellos años, que fue la princesa Alejandra de Dinamarca, Alejandra de Gales, que para ella inventó lo que ahora en nuestra industria se llama el corte princesa. Se llama corte princesa, es una creación de Worth, por la princesa de Gales. ¿Alguien sabe lo que es el corte princesa? No. El corte princesa es que hasta entonces todos los trajes eran corpiño y falda. El corte princesa, cuando la moda empieza a evolucionar hacia el estilo polisón, un traje de corte princesa por la princesa de Gales es el que no hay corte en cintura, son 3 costuras verticales. Es un corte que los que conocen un poco mi estilo a mí me gustan mucho, porque no hay corte en cintura.
son 3 corturas verticales. Eso es un poco, corresponde ya al estilo Polisson, que son siluetas muy estilizadas por delante y ya todo el mogollón está detrás. Mira, me ha faltado Alejandra de Gales, os pido disculpas. ¿Por qué este afán por llegar a todas las casas reales europeas? Porque las casas reales europeas eran el espejo en el que se miraban para copiar e imitar absolutamente todo al precio que fuera. ¿Quiénes? ¿Alguien la reconoce? Una Vanderbilt, muy bien. No sé cuál de ellas es, porque no sé si es Ava o Adele, pero tienen todos sus nombres muy extravagantes. Es un traje magnífico de Worth que se conserva en el Metropolitan Museum of Art y es el traje de Light, de God of Light o algo así, Dress. Es para una de las fiestas de disfraces apoteósicas que se dieron en el Nueva York de aquella época. Que por lo visto está completamente averiado, pero también como estaban zumbados y tenían dinero para aburrir, tenía un sistema interior. Veis que ella aparece con la antorcha de la libertad. Por lo visto había un sistema un poco rudimentario de electricidad que tenía lucecitas que se encendían y se apagaban en el vestido. Todo el afán de Worth por cultivar toda esta clientela aristocrática era para llegar realmente donde estaba el dinero. Estas grandes familias, esta nueva aristocracia del dinero estadounidense, sobre todo de Nueva York, en el que hacían al menos una vez al año el Grand Tour, que era un viaje a Europa, en el que todos tenían sus flippers privados y en el que las mujeres de la familia volvían pues cargadas con todos los trusos, todos los baúles llenos de ropa a la última moda, y no solo ropa, vajillas, cuadros, artes decorativas, muebles, y aquí sí que no miraban en absoluto el precio. Tal fue el éxito de esa maniobra de Worth que él empezó a vender, y ahí volvemos otra vez a los orígenes del verdadero negocio de la alta costura. Eso Sonsoles lo conoce mucho mejor que yo. Empieza a vender la licencia, el permiso para que determinados talleres de Nueva York, que tenían que pasar además un examen de calidad y de pericia impresionante, pudieran reproducir los modelos de la casa Worth bajo licencia en Nueva York. De esos talleres, la más conocida en Nueva York fue una tal Miss Donovan. De hecho, la mayoría de los trajes que había en el Brooklyn Museum, que ese fondo, esa colección ha pasado ya al Metropolitan, de Worth, es etiqueta Worth, pero debajo, bajo licencia de Miss Donovan. Costaban un poquito menos, pero los ingresos de Worth por esa licencia eran astronómicos. Ese sistema, que una vez más en eso fue pionero, inauguró Worth, ha sido, digamos, el motor del negocio de la alta costura tal y como Sonsoles y yo la hemos conocido. Ahora ya no es así. Los grandes creadores desfilaban en París sus colecciones y luego determinados talleres buenísimos, buenísimos por todo el mundo, acudían a París y compraban el derecho a reproducir en sus ciudades los modelos que veían en París. Aquí en Madrid hemos tenido, siguiendo ese sistema, hasta hace relativamente poco, 3 talleres maravillosos: el taller de Doña Felisa, de Felisa José Luis, el taller de María Rosa Salvador en Dagnis, que estaba muy cerquita de aquí, y el taller de las hermanas Molinero. Estas 4 mujeres viajaban a París 2 veces al año y compraban las glasillas, compraban las toales, compraban la receta para reproducir en Madrid los modelos de la alta costura de París y de Roma en el caso de las Molinero. Ese era realmente el negocio de la alta costura. Para que os hagáis una idea, una glasilla de Yves Saint Laurent o de Húngaro o de Valentino son los ejemplos que conozco más por María Rosa Salvador, que en paz descanse.
estamos hablando de finales de los años 80, podía valer la friolera de 1 millón de pesetas de las antiguas. Muchísimo dinero. Claro, de esa glasilla luego podían venderse pues, avisando siempre a la clienta, oye, fulana, que si te vas a hacer este traje de chaqueta de Saint Laurent, que sepas que lo he hecho para no sé quién, cambiando la tela, cambiando el botón. Tenían que amortizar esa inversión. Eso por el patrón. Simplemente por asistir al desfile, aunque no compraras nada, a mediados de los 80, simplemente por asistir al desfile, tenían que hacer un ingreso de 500.000 de pesetas, de 500.000 pesetas. Que luego, si no compraban nada, lo perdían, si compraban una glasilla, se descontaba. Ese era el verdadero negocio de la alta costura, que empezó con Worth y esos acuerdos que llegó con esos talleres, sobre todo en Nueva York. Luego tuvo alguno, me parece que también en San Francisco y en Washington. Y un ejemplo soberbio de esa clientela americana es este vestido espectacular. Yo he tenido el privilegio de verlo, de verdad, esta imagen no hace justicia, que se conserva en el Smithsonian Institute en Washington, que muchos de vosotros conoceréis. Fue el traje que encargó el embajador Mr. no sé qué, no me acuerdo del nombre, para su hija cuando le tocó presentarla ante la corte de Su Majestad la Reina Victoria. Fue un traje que salió a subasta, no sé si en Sotheby's o en Christie's, a principios de los 2000, y el precio de remate fue de $150.000 de hace 20 años, que es una burrada para una pieza de ropa. Es muchísimo. Ya os digo, lo compró el Smithsonian Institute. 2 ejemplos, esa es la etiqueta primitiva, y ahí volvemos a esa idea del creador como artista, como pintor, es su firma, es su gráfica, como si estuviera firmando un cuadro, una obra de arte. Y esa ya es la evolución, esta ya es de principios del siglo XX, cuando los hijos tomaron el relevo, Jean-Philippe y Jean Gaston. La casa Worth cerró ya definitivamente, como tantas muchas otras, a principios de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pero se mantuvo en activo prácticamente hasta finales de los años 30 por Jean-Philippe y Jean Gaston eran los hijos de Charles y luego pasó a 2 hijos del mayor, 2 hijos de Jean-Philippe, me parece. Pero aquí me puede fallar la memoria. O sea, que la cerraron los nietos, la tercera generación. Os digo que se mantuvo en activo como una gran casa muy clásica, muy tradicional, pero con mucha solera. Y en España, quizás el traje más conocido de la casa Worth fue el traje de novia de doña María de las Mercedes, la madre del rey emérito. Cuando se casó en Roma, era un traje años 30 de la ME, muy bonito. Ese traje era de la casa Worth, para que veáis que siguió teniendo su importancia. No estaba en la vanguardia como podía estar un Chanel o un Avionette o una Schiaparelli, pero mantuvo su solera y su prestigio entre un determinado ambiente social. Y ya para terminar, esta no sé por qué se me ha colado, la verdad. Y ya para terminar, para que veáis que hasta en eso fue pionero, él también, por lo visto hay una anécdota que yo no sé si es apócrifa o no, con una receta de la emperatriz Eugenia, que no sé qué, si eran azares de Andalucía, no sé, una cosa muy... Pero en fin, que todo mucho en la moda forma parte del storytelling y de la leyenda. El caso es que en esto también fue pionero, fue uno de los primeros, luego le seguiría Paul Poiret, que fue su digno sucesor, fue el primero que empezó a coquetear con el mundo de la cosmética y de la fragancia. A coquetear. De hecho, la última división, digamos, de la casa Worth, que se cerró a principios de los años 50, fue
la división de perfumería, que todavía queda algún rastro, ya son cosas de coleccionista, son perfumes muy fuertes, pero él también fue pionero en eso porque empezó a coquetear con el tema del perfume firmado, del perfume de autor. En eso empezó a poner ahí una semillita. Esa semilla ya llegaría a su apogeo 50, 60 años después con Chanel y el número 5. Pero él ya, como buen vendedor y buen comerciante y buen marketingiano, sabía que los tiros iban a ir por ahí. Y hoy la Casa Worth, eso me lo comentó don Jaime de Marichalar hace muchos años, creo que por estas Juego de Tronos que hay en la industria de la moda, que es muy triste, creo que ahora, porque es de estas cosas que se venden y venden, en fin, que había caído, pero esto me lo comentó don Jaime hace mucho, había caído por azares de la vida en manos de uno de estos magnates rusos y que hubo un intento hace como 10 años de resucitar el nombre con alguna performance que hicieron en París, pero yo no he vuelto a oír ese nombre y creo que, vamos, prácticamente pues una gran casa más que ha caído un poco en el olvido. De esos intentos de resurrección, ahora están intentándolo con Schiaparelli y sobre todo con Courrèges. Están intentando resucitar esos dos nombres, pero la Casa Worth, ya os digo, la última vez fue este comentario que me hizo don Jaime, pero no he vuelto a saber. Y bueno, con todo esto aquí termina esta conferencia. Espero que, aunque no haya podido cumplir con Sonsoles, creo que ha sido un poquito más divertida que María Tudor, pobrecita mía, y Felipe II. Muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta, yo feliz de contestaros. Que si alguien quiere realizar alguna pregunta... Que a mí me encantan las preguntas, ¿eh? Y si hay polémica, mejor. No, yo solamente, quería un poco apostillar tu interesante comienzo hablando del peinado. Y recientemente, hace unos meses, el Museo del Romanticismo hubo una exposición magnífica que se llamaba sobre la historia de la peluquería, y de esa exposición, muy bonita exposición, han hecho un catálogo maravilloso también, que es la pera de bueno, y para todos los entendidos en indumentaria, etcétera, etcétera, es un magnífico libro para ilustrar no solamente la moda, sino todas las connotaciones que tiene el peinado a lo largo de la historia. Y bueno, es un catálogo estupendo de una magnífica labor de investigación, y en el Museo del Traje pues lo tenéis. Nada más. Y darte las gracias, Lorenzo. Gaudí también. Al oro de lo que decía Íñigo, es que en el romanticismo, ¿qué sucede? Llega la revolución, en el romanticismo florece la contrarrevolución. Sobre todo esos Borbones a los que les habían cortado la cabeza vuelven al trono en Francia y intentan no resucitar, porque eso sería imposible, pero volver a construir un aparato de corte y una escenografía y unas tendencias, diríamos, para volver a demostrar nosotros estamos aquí. Con lo cual, esos peinados románticos de los que habla Íñigo están muy conectados con los peinados rococó de María Antonieta. De hecho, si tenéis en mente la época del romanticismo, son todas esas esculturas con trenzas, hay muchísimas flores, muchísimas peinas, son como pequeñas esculturas. Es, digamos, como pasa cuando alguien antes de morir que tiene pues 5 días que está como loco, pues eso pasa un poco con los peinados en el romanticismo. Antes de simplificarse completamente, pues tuvieron ese momento de locura, imitando un poco, intentando resucitar ese momento de gloria del periodo rococó, y luego ya se terminó. A partir del 1840 y tal, pues ya tenemos el moñito bajo, la redecilla, los gustos así victorianos, pues de vez en cuando una florecita, un pajarito muerto, pero no las locuras del romanticismo. O sea que
te agradezco el comentario, Íñigo, y efectivamente el catálogo, fíjate, más incluso que la exposición, el catálogo es, para los que os interesen estos asuntos, es un libro de colección. Ahora ya vivimos en un momento donde ahora realmente ya no existe moda. Si los rusos nos lo permiten, ¿cómo ves la evolución que vamos a tener de aquí a 5 años? Pues muy triste. Muy triste. Muy triste, sobre todo. Es que hay muchas cosas ahora que están en baile. Para mí hay algo, y vuelvo al inicio de la conferencia, creo que la moda tal y como la conozco yo, o como lo que yo entiendo que es el concepto de moda, en estos momentos se está perdiendo esos dos valores principales, que es distinguirse, el poder y la diferencia entre yo soy un hombre y una mujer. Si os dais cuenta, excepto 4 señores, porque los cuento, 4, creo que son 4, que levanten la mano, por favor, 4 que llevan corbata. Sí, señores con corbata. 1, 2 y 3. El resto creo que más o menos Sonsoles, que ha venido con una pieza maravillosa, el resto más o menos, hombres y mujeres, nos podríamos intercambiar. Yo podría ir vestido como has vestido tú, Marta, y no pasa nada. O como ella, que va con un jersey gris. O sea, eso está pasando. Eso está... No, yo te digo lo que no lo sé. Te digo, eso está pasando. Eso es muy curioso. Cuando vas al retiro los domingos por la mañana, que ves las parejitas de jubilados, que van vestidos igual. El señor y la señora. Igual. Y si luego vas a los adolescentes, los niños, los chicos de 12 y de 13 y de 14, van igual de horrorosos, pero van igual. O sea, el único momento en el que el hombre se viste de hombre y la mujer se viste de mujer, tal y como el concepto clásico y tal, con perdón de Irene Montero, es en bodas, bautizos y comuniones, en las alfombras rojas. Para el día a día la diferencia está muy difusa. Y luego, exceptuando los señores que van con corbata y exceptuando a Sonsoles, que repito, lleva una pieza de colección de Givenchy, que vamos, se me ha caído, no me hace la palabrota, como la he visto. ¿Alguien me puede decir aquí, según cómo vamos vestidos, este tiene más dinero que yo, o este es tal, o este es más importante que yo, o este está tío? ¿Alguien lo puede decir? Pero unas zapatillas, si las zapatillas de Valenciaga cuestan 1.500 euros, Íñigo, y yo no las diferencio. Pues si te digo lo que llevo yo puesto, hijo, que voy a Humana. O sea, son cosas que están ahí, Marta. Entonces, y luego, tal y como está evolucionando todo esto de la sostenibilidad, el planeta, Greta Thunberg, tal y cual, no sé qué, y que las nuevas generaciones son, desgraciadamente, cuanto más formadas y más maquinitas y más tal y más cual es proporcional, más manipulables son. Eso es así. Creo que falta muy poco para que comprar ropa o determinado tipo de ropa empiece a estar muy mal visto. Mirad lo que ha pasado con las pieles, ha sido impresionante. Ha sido en 10 años. Si es que yo, que tengo un poco de Diógenes con la ropa vieja, voy a decir, porque me encanta coleccionar y Sonsoles lo sabe, que me ha regalado muchas cosas, y la señorita Felisa también, y en fin, cosas maravillosas. Pues voy a muchos sitios de segunda mano y tal, o sea, abrigazos de Elena Benarroch, que vamos, te pasaba una cuenta de 5 millones de pesetas hace 15 años y se quedaba tan ancha en la tienda que tenía en Ortega de Gasset. Y es que los tienen ahí aburridos, llenándose de polvo, que las señoras no los quieren ni regalados.
Y eso ha sido, ¿en cuánto? ¿10 años? O sea, estamos en un momento... Y ahí ese Juego de Tronos que ha habido en Inditex, y espero que no haya nadie de Inditex por aquí, porque estamos ahí en un momento muy extraño, muy extraño, muy extraño. De un nivel adquisitivo alto de lo que era, por ejemplo, estoy hablando de Prada, de Loewe, de Gucci. O sea, hoy he pasado por Loewe. Es todo horroroso. Bueno, es que es horrible. O sea, hoy he visto unas sandalias que el tacón pone soap, es una pastilla de jabón. Y hay un vestido que es un esto vaquero. Yo hace 30 años, en 40 años, me moría. Mira, ese es otro fenómeno que también yo os digo, me pregunta Marta hacia dónde voy. Yo no lo sé, yo lo que es mi industria y llevo en esto del trapo desde que era muy chiquinín, casi tengo 55, pues casi 40 años, empecé con 13, 14 de becario. Sí, lo que voy observando, y eso pasa también un poco, voy a decir, la política y en otros ámbitos también, que cada vez es más... una cosa es la moda oficial, la moda de las pasarelas, de las firmas, de los directores creativos, de Anna Wintour, con sus fiestas y sus tal, que es muy endogámica, es muy chiquinina y están muy zumbados todos y tienen su discurso, que va por un lado, y otra cosa es lo que vestimos los seres humanos todos los días y cada vez está más alejado. Y eso en política creo que está pasando lo mismo, y en literatura y en cine, o sea, una cosa es el día a día de los seres humanos y otra cosa luego ya son los sectores y las industrias que tienen sus reglas y sus cosas y yo los veo cada vez más alejados. Y esto con las grandes colecciones de moda, con el Museo del Traje, que me llevo fenomenal y cada vez que puedo os animo a que lo visitéis porque es un museo que nació un poquito con gafe, pero ahí siguen haciendo un gran esfuerzo porque son los grandes olvidados. Pero yo a veces con los conservadores no tengo la discusión porque nos llaman fenomenal, pero les digo, y eso sobre todo en el Kyoto Costume Institute, que son esos libracos de Taschen que a veces los venden por 2 duros, se ve clarísimamente. Hasta los años 70, más o menos, ves que las colecciones es ropa que se ha usado, ropa que has visto, ropa que estaba en la calle. Pero a partir de los finales 70, principios 80, están conservando prototipos de desfile, prototipos de fotos. Yo a veces les digo a los museos de traje, un figurinista dentro de 100 años visita los fondos vuestros de los últimos décadas del siglo XX, nadie va por la calle vestido de Agatha Ruiz de la Prada, con todos mis respetos a Agatha, que la quiero muchísimo, pero es lo que estáis conservando. Nosotros ahora estamos vistiendo Inditex, estamos vistiendo Cortefiel, estamos vistiendo... Y eso no lo estáis conservando, no sé si me estoy explicando bien. Entonces creo que cada vez hay Yo respondí a Marta, son cosas que observo, pero hacia dónde vamos no tengo ni idea. Luego, otra cosa que también he visto, que a mí me da muchísima pena, porque sabéis que tengo mi taller y me gusta probar y bueno, intento válidamente y pues, un poco seguir el rastro de los grandes maestros. Y una cosa que me da muchísima tristeza y lo estoy comprobando hoy, que es culpa de la venta por internet, que se está perdiendo el arte, que eso para mí sí que es un arte, una geometría y traza, como los libros que están en la Biblioteca Nacional. El arte del patronaje. ¿Por qué se está perdiendo el arte del patronaje? Es muy fácil de responder. ¿Quién lleva aquí, exceptuando otra vez, Sonsoles, que lleva un piezón de Givenchy, que no quiero decir la palabrota porque madre mía, ¡pum! ¿Quién lleva aquí, y exceptuando los pocos hombres que hay con traje de chaqueta y corbata, quién lleva hoy aquí una prenda mínimamente entallada? ¿Quién? Bueno,
O hago la pregunta al contrario. ¿Cuántas lleváis una prenda de punto? ¿De punto? Yo. No. La moda está yendo hacia un... Y ahora otra vez, ¡ay, vuelven los 80! El oversize. Os vuelvo a repetir, en moda nada pasa por casualidad. ¿Por qué se ha vuelto a poner de moda el oversize y la talla única? ¿Por qué? Porque es comodísimo. Pues, ¿y por qué nos tiene que valer a todos? Porque compramos por internet. El gran terror de la industria ahora mismo son las devoluciones. Tú en internet no te puedes probar la ropa. Con lo cual, si en comandita con la Anna Wintour de turno vuelve el oversize y voy a echar un mamarracho con una cosa que me queda 7 veces más grande, bueno, como está de moda, pues está de moda. Porque las marcas, que cada vez el negocio online, y eso Marta lo sabe mejor que yo, cada vez es más importante dentro de su facturación, le tienen terror a las devoluciones, pero auténtico terror. Con lo cual, pues vestiditos sueltos, el baby doll, las prendas de punto, el oversize, porque te llega la cajita por Amazon, te lo pones, te ves tan mona, así un poco sueltecita, tal y cual, y a la calle, y no lo devuelves. Una prenda entallada, patronada, un blazer, lo sabéis todos, o te queda perfecto o no te queda perfecto. Y eso, venderlo por internet es muy complicado. Tienes que tener un departamento de patronaje, de escalado, unos confeccionistas, y eso cuesta mucho dinero. Y es verdad que además cada vez queremos pagar menos por la ropa. Entonces, esto son cosas que yo observo, Marta. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. Yo os lo dejo ahí. Son cosas que yo voy viendo, pero yo creo que vamos hacia un mundo muy triste. Luego, otra cosa que también he observado. Desde todos los medios de comunicación nos machacan. Hay que ser único, hay que ser original, hay que ser no sé qué, hay que ser cual, hay que ser cual. Si todos vamos vestidos igual, todos. Mira, los colores, gris, azul, negro, marrón. No hay ni la única un poco así con un rojo es esa señora de ahí. Y una con rosa. Y estamos en España, que se supone que es el país del color. No, pues no haberme preguntado. Una pregunta. ¿El qué? Pues porque yo soy el primero, a mí no me gusta llamar la atención, ya bastante la llamo en el programa, que es algo de ogro, como para que por la calle llaman la atención. ¿Qué me queda? Yo te quería hacer 2 preguntas. Una, ¿quién ha sido para ti el mejor diseñador del siglo XX? Uy, qué pregunta, estando doña Sonsoles delante. Madre mía. Para mí, por ejemplo, Valentino y Óscar de la Renta son los que más me han gustado. Y el español no es por hacerte la pelota. No, para mí no. Yo, es que más sin ánimo de ofender a Sonsoles, que esta conversación la hemos tenido muchísimo. Para mí no ya del siglo XX, la que realmente, y os animo a que leáis cualquiera de las biografías que hay, que en general hay unas mejores que otras, la que realmente fue un ser humano de estos, ¡buah!, y la que cambió las reglas del juego y la responsable de que hoy vistamos como vistamos fue Coco Chanel. ¿Quién? Chanel. Ah, sí. Al margen de gustos, ¿eh? No, ahí... No, para mí es que diseñador o diseñadora no quiere decir nada. Para mí la palabra que define nuestro oficio es modista con A. Diseñador es una traducción mala de fashion designer. La palabra en castellano es modista. Si no la queremos usar, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero para mí el personaje absoluto es Coco Chanel. Ha conseguido algo que solo consiguió ella, que es
triunfar 2 veces y a lo grande en esta industria, que es la más hija de puta que existe en el mundo. 2 veces, 2. Porque en la Segunda Guerra Mundial ya sabemos todos que no se portó del todo bien, estuvo 15 años exiliada, en el 50 y tantos regresó a París y volvió a triunfar. Es que eso solo lo ha conseguido ella, nadie más. Nadie más. Otra cosa es que con muchísimo dinero resuciten una marca, o como pasó en el caso de Givenchy, él se retiró, la vendió y ahora, bueno, pues va por otro lado. Pero retirarse de esta industria que tiene la memoria de pez, te olvida mañana, ya te ha olvidado. Se retiró 15 años, vuelve y vuelve a triunfar y ha conseguido además que cuando tú dices Chanel, enseguida te viene en mente un estilo y te viene en mente un tejido. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tu nombre pase a la historia, que tú vas a una tienda de telas, me enseña los Chaneles. Con respeto a doña Sonsoles, tú no vas a una tienda de telas a Ribes y Casals y dices, me enseña los Balenciagas. Dicen, pues señora, vaya guetaria. La más influyente y la más ha sido ella. Luego ya hay otro tipo de maestrías, de tal, por supuesto el maestro Balenciaga, reverencia, pero como influyente, de decir, ha cambiado la manera de vestir de todas vosotras porque estábamos cerquita, pasamos por allí, la nuestra también, ella, pero vamos, con absoluta diferencia. Queda una y ya terminamos, pobrecina. Por una joven que me pregunta, con perdón, ¿eh? Recomendar, ¿en qué sentido? Si te quieres dedicar a esto, que lo tienes claro, dedicarte a esto, pobrecita. Ay, ahí no te entiendo exactamente la pregunta. Si me preguntas es un consejo para dedicarme al mundo de la moda, mi consejo es, tú que puedes, vuélvete, la canción de María Dolores Pradera. Si quieres seguir en eso, creo que ahora la moda es más cuestión de colaborar, tiene algo más que ver con la gráfica, con el marketing, con manejar maravillosamente bien las redes. Tiene muy poco que ver con el oficio que a mí me gusta y el que he aprendido de doña Sonsoles y de doña Felisa. Tiene más que ver con eso. Tiene algo más, es eso, más con la, pues eso. Yo veo, voy a las escuelas y me hablan de estampados, tiene algo más que ver con el uniforme de mi compañera de programa, que de los 3 es la más moderna y nos da 100.000 vueltas a Palomo y a mí, que somos 2 pánfilos, que es María Escoté, que ha hecho estas colaboraciones con Desigual, que ahí no es que es un patrón, un volumen, un tal, estás comprando el grafismo, el estilo María Escoté, que son unos colores, un estampado, una gráfica, un mensaje. Creo que la moda ahora para vosotros va más por ahí. No es saber hacer un punto ciego, un punto atrás, un bies invisible, una cremallera que no se note, una solapa picada. ¿Para qué? Creo que el futuro va por ahí. Creo que es esa lo que me quieres responder. Dicho esto, yo si tuviera tu edad, salía pitando, me dedicaba al metaverso, al arte digital, a los videojuegos. Ahí sí que está todo por hacer y por inventar. Si la moda ahora, ay, pero que, si es que es súper creativo, digo, ¿perdón? ¿Creativo? Pues es un corta y pega. Si el último que realmente se inventó un volumen nuevo y algo nuevo de verdad fue aquí el maestro Balenciaga, en el año 68, que se retiró.
Si después de él somos buenos estilistas, como Valentino y Óscar de la Renta, que han sido magníficos estilistas, con muy buen gusto, pero que se han inventado. Yo no me he inventado nada. Y John Galliano tampoco se ha inventado nada. Lo que pasa es que era un magnífico estilista y supo tener las antenas de decir, pues ahora voy a volver a poner de moda los años 30 porque hay toda una generación de mujeres que se están dejando la salud y el dinero en los cirujanos plásticos y en los gimnasios y quieren lucir sus cuerpos. Y vuelvo a poner de moda el corte al bies. Y lo hizo y triunfó. Pero inventarse, ¿qué nos hemos inventado después de el gran maestro, que en paz descanse? Dime a alguien que se haya inventado algo en estos años. Bueno, Lorenzo, pero vamos a no desanimar. No estoy de acuerdo, porque si a mí alguien me hubiera hablado así cuando era joven, pasa que yo viví unos años muy especiales. Vete a los videojuegos, ahí sí que hay dinerito de verdad. Pero, mucho. Pero que a lo mejor abren nuevos caminos también. Pero ¿qué nuevos caminos? Si el ser humano, hasta que no nos cambien genéticamente, tenemos 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, y luego las mujeres tenéis 2 cosas aquí que son los pechos. Punto. Es que es lo que hay. Ya está todo inventado. Mientras tengamos que hacer así y hacer así para hacer nuestras necesidades, es que ¿qué vas a hacer? Hasta que no cambie el cuerpo humano, no cambiarán las formas de vestir. Es que eso es así. Vamos, es mi opinión, ¿eh? Mira, te voy a poner un ejemplo y ya con esto acabo la conferencia. Que están tan de moda las fiestas de disfraces. A ti te invitan mañana a una fiesta de los años 60 y sabrías perfectamente cómo disfrazarte. Esto lo hago para todos, ¿sí o no? Los 70, los 80. Mañana hago una fiesta de disfraces de los años 2000. Han pasado 22 años. 22 años. ¿Cómo te disfrazas? Celebro mi 22 cumpleaños y celebro una fiesta de disfrazas ambientada en el año 2000. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te disfrazas del año 2000? Pues de Zara H&M, que lo tienes ahí. Otro ejemplo. Doña Leticia hace un mes o así fue noticia porque rescató del maravilloso armario de su suegra un Valentino del Almolinero, que es, porque de esa colección me acuerdo yo perfectamente, del año 78. ¿Cuántos años han pasado? Imaginaros que doña Sofía, en el apogeo de su reinado, en los años 80, rescata un traje de noche del año 43 de su suegra, doña María de las Mercedes. ¿Os lo imagináis? Pues con esto hemos terminado. Gracias, Lorenzo, porque además es 2025. Yo estoy llegando tarde a una cena con mis primos. Muchísimas gracias y además nos alegra un montón lo que nos has dicho al empezar, ¿eh? Que te tendremos de nuevo. Sí, esa me avisas, sí, ya esa es fácil de preparar. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y buenas noches.